Yo me he enfrentado a la dictadura de Fujimori y Montesinos, que también fui víctima de la dictadura de Fujimori y Montesinos. Yo era parlamentario, asaltaron mi oficina, robaron mis bienes. Minutos estamos enlazados con Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros, exministro también de Defensa. Pedro Cateriano, muy buenos días y gracias por atendernos. Buenos días, Cristian, encantado de estar con usted. No, gracias. Pedro Cateriano, ¿por qué, por favor, se lo han preguntado varias veces, pero quisiera que el público lo oiga, ¿por qué Keiko Fujimori es el mal menor ante Pedro Castillo en esta segunda vuelta? Porque la dupla Castillo-Cerrón es una amenaza a la libertad, no solamente la libertad política, la libertad económica, la libertad social, la libertad de prensa, de opinión, de expresión, y constituye pues eso algo que sin duda alguna, frente a la otra candidatura de Keiko Fujimori, la de la hija del ex dictador, resulta siendo el mal menor, ciertamente. Lo que, por ejemplo, han dicho algunos, como por ejemplo la ex candidata Verónica Mendoza, ha dicho que, claro, sobre Pedro Castillo se tienen dudas, pero sobre Keiko Fujimori certezas. Algo que además utilizó Steve Levitsky, ¿no? En su momento entre Humala y Keiko Fujimori. ¿Te parece que eso no se cumple actualmente o que en todo caso más bien las certezas son de Pedro Castillo y de Cerrones, teniendo en cuenta que si lo escuchamos a él o a sus congresistas, pues claramente se habla justamente de esa violación a las libertades que tú han dicho? Entonces, digamos, ¿cómo contrarrestar ese argumento? Oye, sobre Keiko hay certeza, sobre Pedro Castillo todavía dudas. Tengo la ilusión que se modere, como al parecer ha querido hacerlo el día de ayer en una entrevista aquí en Exitosa. Pero sin duda hay certezas, Cristian. Él ha dicho que va a suprimir el Tribunal Constitucional. Él ha dicho que va a disolver el Congreso de la República al margen del procedimiento previsto en la Constitución. Cuando le han preguntado los periodistas, ¿usted va a cumplir los 5 años de mandato? Ha dicho lo que el pueblo decida. ¿Cómo lo que el pueblo decida? La Constitución establece un mandato de 5 años y sin reelección. Entonces, el señor Castillo, usando el vientre de alquiler del señor Cerrón, que es un marxista convicto y confeso, que hasta ayer enfrentaba a los peruanos, ricos y pobres, es decir, siguiendo toda la táctica comunista de incentivar las contradicciones. Ahora resulta que de la noche a la mañana se convierte en un manso corderito el señor Castillo y el señor Cerrón. Basta revisar lo que ha sido la línea política de Cerrón y de Castillo estos últimos meses. Cuando se le pide un compromiso similar, no digo igual al de una hoja de ruta, Castillo dice que no, que va a hacer lo que diga el pueblo. Pero en democracia, Cristian, se gobierna con la Constitución, no con la fuerza bruta de los votos. Ya hemos visto lo que pasa en el país cuando se ejerce la fuerza bruta de los votos. Primer gobierno de Alan García, la fuerza bruta de los votos aprobó la ley de estatización de la banca. Que tengamos una mayoría parlamentaria que vota a favor no quiere decir que esos votos son constitucionales o esas leyes son constitucionales. Por esa razón el señor Castillo quiere suprimir el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional es un freno cuando el Parlamento incurre en arbitrariedades. De propósitos que acabamos de ver estos 5 años, Cristian, en donde el Congreso disuelto y el actual Parlamento han hecho un ejercicio abusivo del poder, violando un orden constitucional. 2 parlamentos golpistas. Y lo que nos anuncia, lo que nos advierte, y hay que agradecerle a la dupla Castillo-Cerrón, es que con toda franqueza nos digan, nos han afirmado que van a suprimir el Tribunal Constitucional, que van a disolver el Congreso y que por lo tanto van a aplicar no el programa de gobierno del señor Castillo, porque el programa de gobierno con las ideas totalitarias, marxistas, de supresión de la libertad para los peruanos, es el ideario político, programa de gobierno del señor Cerrón.
Entonces acá lo que nos tenemos que preguntar es, ¿estamos dispuestos a elegir a una persona? ¿Aló? Pedro. ¿Aló? A ver, se ha ido un poquito la comunicación. Sí. El aliado natural en donde el fin justifica los medios. El señor Castillo no tiene ningún inconveniente de aliarse con Movadef. El señor Castillo no tiene ningún inconveniente de aliarse con el señor Cerrón, porque el fin justifica los medios. Entonces, no es que no tengamos acá dudas, hay certezas de la manera en que hace política el señor Castillo. Se presenta como un manso corderito, pero vaya, ¿quiénes son sus socios? ¿A quiénes van a responder estos congresistas electos que acaba de callar el señor Castillo diciendo o rememorando la frase, el Estado soy yo? Van a responder al señor Cerrón, porque el señor Cerrón controla ese partido, no el señor Castillo. Entonces, ¿tú crees que por más que Castillo quiera desmarcarse, los congresistas son más de Cerrón que de Pedro Castillo, Pedro? Sin ninguna duda, además, ¿por qué los han mandado callar? Porque han estado en todos los medios de comunicación declarando lo que efectivamente piensan ellos, van a hacer, y lo que piensa correcto. Cerrón, que es el que manda en el partido. Porque Perú Libre, repito, es un vientre de alquiler. Hay que ser francos, Cristian. Así como Fujimori en el 90 no soñó llegar a la presidencia de la República con el partido, porque él simplemente aspiraba a ser senador, cuando Cerrón le ofrece este vientre de alquiler a Castillo, tampoco. ¿Y qué ha ocurrido? En la primera vuelta ha estado centrado todo contra Lescano, contra Verónica Mendoza, sí, contra López sí. Aliaga, y este señor ha pasado suavecito. Y ahora correcto. es una verdadera amenaza a la libertad, digo, ¿no? Por eso tampoco tiene sentido algunas críticas desde el punto de vista que se saca más cosas de Castillo. A Keiko Fujimori la tenemos ocultada, la conocemos al dedillo, a quien no se le conoce es a Pedro Castillo. Ahora, Pedro Cateriano, yo te quería preguntar por el comunicado de Nuevo Perú, por el comunicado de Verónica Mendoza, ¿no? Entonces, pareciese que para ellos también el fin justifica los medios, porque saben, lo han escuchado, lo han dicho anteriormente que Vladimir Cerrón va contra las libertades, pero a ellos también ir a una nueva constitución, cambiar el modelo económico, lo anteponen al tema de las libertades y a los valores democráticos. A mí lo que me ha llamado sumamente la atención, Cristian, es que izquierdistas que yo consideraba democráticos, que en los últimos años han venido pregonando la democracia, cuando el señor Castillo anuncia que va a suprimir el Tribunal Constitucional, cuando dice que va a disolver el Congreso al margen de lo previsto en los procedimientos constitucionales, guardan un silencio sepulcral. Es decir, aquellos, digo además izquierdistas que fueron velasquistas, que ahora apoyan frenéticamente al señor Castillo, ciertamente optan por iniciativas golpistas. Yo condeno las dictaduras de derecha y las dictaduras de izquierda, las iniciativas golpistas de la izquierda y de la derecha. Pero efectivamente, ante un escenario tan grave como el actual, es evidente que acá hay el riesgo de caer en el socialismo del siglo XXI, porque el señor Castillo y el señor Cerrón además están copiando, nos han dicho con toda franqueza que van a llegar, van a plantear el cambio constitucional. ¿Para qué? Para hacer lo mismo que hizo Hugo Chávez, no respetar el mandato judicial, el mandato presidencial, cosa que hicieron Chávez, Maduro, Ortega, Evo Morales, Rafael Correa, es decir, todos los que propugnan esta ideología totalitaria y que menoscaba la libertad. Correcto. Ahora, Pedro, porque obviamente todo el mundo conoce también tu postura frente al fujimorismo. Entonces, pongámonos en el caso hipotético, a ver, que eventualmente gane Keiko o Pedro Castillo. ¿Cuál va a ser finalmente tu postura a partir del 28 de julio? ¿Cuál debería ser la postura de esa gran mayoría de peruanos que no estuvo ni en el
19 de Pedro Castillo ni en el 13 punto tanto de Keiko Fujimori en la primera vuelta. ¿Qué debemos esperar a partir del 28 de julio? Claro, tú lo has dicho, que con Pedro Castillo el riesgo es mayor de caer justamente en una dictadura, independientemente de la ideología. ¿Qué hacer a partir del 28 de julio? Mira, no del 28 de julio. Cristian, yo he sido víctima del fujimorismo. A mí, Fuerza Popular me ha querido meter preso, me han inventado cargos, me han perseguido en el Parlamento, me han perseguido en la Fiscalía, me han perseguido en el Poder Judicial, me han perseguido en el Tribunal Constitucional. Yo no soy como estos tuiteros que ahora me insultan, un adversario desde la comodidad de mi cuarto tuiteando tomando una cerveza. No, yo me he enfrentado a la dictadura de Fujimori y Montesinos, que también fui víctima de la dictadura de Fujimori y Montesinos. Yo era parlamentario, asaltaron mi oficina, robaron mis bienes. Fui, además, a lo largo de ese periodo silenciado por la prensa vil que estuvo al servicio de Fujimori y Montesinos. Yo no me he vuelto un fujimorista fanático de la noche a la mañana. Es consecuencia mi cambio de postura por la gravedad de la situación. Correcto. No necesitamos, Cristian, ir muy lejos para saber lo que significa Venezuela. Los jóvenes que ahora tienen en riesgo su futuro pueden conversar con absoluta tranquilidad y preguntar cómo llegó Chávez al poder en Venezuela, cómo llegó, luego traicionó y perpetuó una dictadura opresiva, sangreadora como la de Maduro. Porque pero tan sangreadora y digamos tan dictadura que dejó a su heredero. Pero además una cosa que hay que remarcar es que estos modelos autoritarios y totalitarios a quien más afecta son a los pobres. Los ricos venezolanos están en Miami, están en Madrid o están donde quieren. ¿Cómo han llegado los pobres venezolanos al Perú? Caminando por la frontera. O sea, esta dictadura que dijo que iba a estar al servicio del pueblo afectó a los más pobres. ¿Cómo quedaron los peruanos pobres después del primer gobierno de Alan García, que aplicó la política económica estatista, que mantuvo las expropiaciones, el despilfarro en las empresas públicas? Afectó a los más pobres. ¿Qué hizo esa hiperinflación? Quebró al Estado. Nosotros ya conocemos, los que tenemos cierta edad, lo que significan estas políticas demagógicas, fáciles, pero que al final tienen un altísimo costo social que fundamentalmente afecta a los más pobres. Lo que hay que exigir... Pedro, perdón que te interrumpa, pero el tiempo me va ganando. ¿Cómo ves tú la campaña actualmente de Keiko Fujimori? Porque claro, yo comparto todo lo que has dicho respecto del riesgo de lo que es una dictadura comunista, que además nos lo dicen abiertamente, por más que se quiera moderar Pedro Castillo, pero si uno analiza finalmente la campaña de Keiko Fujimori, ni siquiera ve algo que es fundamental, que haya competencia, que esté reñida la cosa, para de alguna manera al menos lograr compromisos de cualquiera de los candidatos. Bueno, yo creo que ella, por lo menos, algunos de los aspectos que ha planteado Mario Vargas Llosa los ha aceptado, de respetar el orden constitucional, el mandato de 5 años, de no quedarse un día más, en ese sentido de no imitar a su padre. Pero creo ciertamente que ella requiere de un compromiso mayor que dé garantías a ese importante sector de peruanos que votaron en blanco y viciado, o que no fueron a votar, o aquellos jóvenes que están jugando su futuro en esta elección. Ella tiene una gran responsabilidad en sus manos, ciertamente. Ahora, no podemos dejarnos engatusar tampoco, Cristian. Mario Vargas Llosa conoce perfectamente esto. Él, no hay que olvidar que él ha sido comunista, conoce lo que son las tácticas comunistas, conoce lo que es el manejo, la manipulación, lo fácil que es en un país como el nuestro enfrentar a los peruanos, porque ahora es rico con pobre, pituco con miserable, pordiosero con pituco de Miraflores. Es decir,
ya estamos viendo lo que va a ser la política de la dupla Castillo-Cerrón. El costo de tener un país tan dividido, sanar esas heridas, esas divisiones, es altísimo. Hasta ahora, Cristian, seguimos con debates del golpe de Estado del 5 de abril. Ahora, en plena campaña, después de décadas, nos están diciendo lo que... Se sigue elogiando a la dictadura de Velasco. O sea, para cierto sector de la izquierda peruana sí hay dictaduras buenas. Bueno, yo estoy en contra de eso. Yo condeno firmemente la dictadura como forma de gobierno. Keiko Fujimori... Correcto, pero perdón, eso también nos demuestra que muchos de izquierda que han estado durante mucho tiempo criticando al fujimorismo, hablando de democracia, pues al final era un bururú. Es decir, como tú dices, cuando se trata de una ideología con la cual uno esté en la misma línea, válgale las dictaduras. Claro, ahora yo tampoco quiero generalizar, pero hay muchas personas que yo pensé que tenían una trayectoria verdaderamente democrática, que, repito, guardan silencio cuando el señor Castillo, con la complicidad del señor Cerrón, dicen que van a suprimir el Tribunal Constitucional y disolver el Congreso. Y la cosa es clara, el obstáculo mayor en una democracia para gobiernos autoritarios es el Tribunal Constitucional, porque es el que frena las leyes abusivas, totalitarias o al margen de la legalidad que aprueba un parlamento. Lo acabamos de ver estos 5 años, con timidez, con silencio, con errores, pero mal que bien, el Tribunal Constitucional ha sido un freno a los ejercicios abusivos del Congreso disuelto y del, hay que decirlo también con toda claridad, del Congreso manejado por la señora Fujimori. ¿Por qué no creen tampoco que esté ciego, por qué no creen en la señora Fujimori tan fácilmente? Porque recientemente hemos experimentado cómo ha ejercitado el poder. Ahora, ella es consciente de la gravedad de la situación y de la responsabilidad que tiene. Hay que confiar, por lo tanto, en que asuma un compromiso absolutamente democrático y firme. Es lo único que queda. Correcto. Lamentablemente, correcto. Hay que respetar los resultados electorales. El pueblo votó eso es, ¿no? así en la primera vuelta. Nos gusta, correcto, ¿no? Eso es justamente ser demócrata. Hay que respetar las reglas del juego, pero cuando se quieran quebrar hay que defenderlas. Pedro Cateriano, un placer como siempre. Gracias. Encantado, Cristian. Buenos días.